lectura que les recomiendo es que fuéramos viendo de manera un poco práctica, sin mayores conocimientos técnicos en la materia, cómo a través de la observación podemos hacer una especie de análisis que nos permita, de alguna manera, tener un contexto mucho más amplio sobre los factores que intervienen para determinar valores. El subcapítulo que les recomendé habla específicamente sobre la escasez de las tierras, como a mayor escasez hay gente que está dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero, inclusive por las tierras que eran menos productivas precisamente por la escasez. Si analizamos rápidamente, podríamos ver, por ejemplo, que en ciudades muy aconglomeradas, por ejemplo, la Ciudad de México, el valor de la tierra es muy alto, precisamente porque dentro de la ciudad ya no hay suficientes terrenos en los cuales desarrollar proyectos inmobiliarios, ¿no? Mucha gente lo que hace es reciclar los usos de suelo, es decir, fraccionamientos, colonias, que eran ya de muchos años atrás, comprar casas, cambiarles el uso de suelo, demolerlas y volver a construir proyectos que respondan a las necesidades de estos tiempos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se da en todas partes y, de alguna manera, este tipo de lectura nos permite darnos una idea de cómo funciona esto, ¿no? Digamos, la clase anterior, seguimos con las generalidades del... A ver, vamos a compartir. A ver, aquí estamos compartiendo. ¿Sí ven la presentación? ¿Está en la pantalla? Sí, ok. Bueno, veamos los temas que vimos en la pre-clase, nos los vamos a brincar. ¿Quién tiene por evaluación? ¿Quién requiere un avalúo? Instituciones de crédito, entidades regulatorias de los avalúos, documentos. Vimos con respecto a mitos, lo que se espera de los avalúos. Aquí me gustaría retomar otra vez el tema del propósito y objeto del avalúo. ¿Por qué es importante el propósito y el objetivo del avalúo? Eso es lo que nos da el alcance del trabajo que vamos a realizar. Veíamos en algún momento que según sea el propósito, es el criterio, es el enfoque que le vamos a dar a nuestro análisis. Y eso nos va a determinar de alguna manera los valores que vamos a ejercer. Hablábamos de los valores que se utilizan con el enfoque de mercado para la gestión de créditos garantizados a la vivienda, créditos de liquidez. También veíamos algunos criterios diferentes para la dación en pago de algunos inmuebles, las adjudicaciones, en fin. Según sea el propósito, es el criterio que vamos a elegir. Y el objeto nos da precisamente el uso que le va a dar al avalúo. El propósito puede ser conocer el valor comercial del inmueble y el objeto para un crédito garantizado a la vivienda. En función de eso, es como definimos los criterios para la evaluación. ¿Ok? Veíamos el valor agregado para la especulación, por ahí veíamos los ejemplos de algunos inmuebles donde se está haciendo una sobreinversión, y eso no recuerdo si lo comentamos ya como tal, pero constituye un término muy importante en la evaluación que se llama obsolescencia. ¿Sí lo comentamos en la clase anterior? ¿Comentamos algo sobre la obsolescencia? No, no lo recuerdo. Sí. Creo que lo tocamos muy por encimita, pero bueno, la obsolescencia es un término que se utiliza para definir de alguna manera los aspectos que le resta valor a los inmuebles. Hay varios tipos de obsolescencia, los más comunes en la evaluación, la obsolescencia económica y la obsolescencia funcional. Esto tiene que ver un poco con el ejemplo que comentamos
comentaba yo hace un momento respecto a la sobreinversión. Ahí puede haber una obsolescencia funcional o una obsolescencia económica, dependiendo del enfoque que le vayamos a dar. Tiene que decir, por ejemplo, qué tipo de obsolescencia les parece que podría ser el caso de un inmueble al que se le cambia el proyecto para adecuarlo a un uso que rompe de alguna manera con el entorno del cual se encuentra el inmueble. Me pregunta Tania, los tipos de obsolescencia, están aquí en la pantalla, Tania, la económica y la funcional. A ver, Albino me está comentando, es una obsolescencia funcional. A ver, permítanme un momento, por favor. Perdónenme. Ok. Tenemos que era una obsolescencia funcional. Eh, Esto nos permite identificar el tipo de daño que pudiera haber tenido el inmueble en términos de determinar el valor. ¿Sí? La obsolescencia funcional en este caso, veíamos que era función del cambio de uso que se le dio con respecto a lo que hay en el entorno. Aquí es muy importante tomar en cuenta varios factores, varias variables que nos van a determinar el contexto completo para determinar el tipo de obsolescencia. Tiene que ver con el entorno, el contexto en el cual se ubica clavado el inmueble, tiene que ver con el tipo de bien que estamos evaluando y el tipo de uso ajeno a su vocación primordial que tiene ahora nuestro inmueble. ¿Okay? Otro aspecto sobre la obsolescencia funcional es el cambio del proyecto y muchas veces pasan por alto los usos de suelo. El uso de suelo es un elemento muy importante para poder dar certeza. Perdón, por ahí hubo un trueno aquí, cayendo el cielo aquí donde estoy ubicado. Espero que no se haga demasiado ruido. No se fue la señal, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Todo bien. Bueno, unos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, les comentaba el tipo de obsolescencia funcional, el uso de suelo, perdónenme, me distraje un momento. El uso de suelo es muy importante para darle certeza jurídica y certeza sobre el análisis que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estamos evaluando un inmueble en un área completamente habitacional, y de repente vemos que hay un local comercial, pero el uso de suelo determina que es uso exclusivamente para habitación, para casa habitación, ahí puede haber ya obsolescencia funcional. Se pasaron por alto un documento pues, que nos puede dar la certeza sobre el uso que se le da a ese inmueble y a la podría tener alguna especie de conflicto a la hora de determinar el valor y a la hora de sustentar lo que vamos a realizar. Esto es muy común en las instituciones financieras, el tema del uso, el tema de la obsolescencia, el momento de hacer algunos cálculos, eh, si se determina que el uso de suelo es adicional, es una casa que acondicionaron para hacerlo local comercial, se tiene que contrarrestar esa inversión que se hizo para la adecuación para regresar a su uso original. Entonces, a través de costos de cura y cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Pero el uso de suelo va muy de la mano para determinar el tipo de obsolescencia funcional que podríamos tener o la calidad del proyecto. Muchas veces podemos entrar al grupo de vivienda que se construyó bajo el régimen de autoconstrucción, valga la redundancia, en donde la gente construyó con sus propias manos su vivienda y sin el asesoramiento de algún experto en la construcción, como un ingeniero o un arquitecto, presenta muchas deficiencias de circulaciones, ¿no? Espacios
muy reducidos o espacios muy sobrados, vaya, entonces eso también puede llegar a repercutir en el valor. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? No, ok. Veíamos la clase anterior, los conceptos de costo, precio, valor, ¿sí? A ver, aquí está comentando. Ok, vamos a la clase, ok. Recordamos un poco el tema del costo, el precio y el valor, ¿sí? Ya veíamos que el costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la presentación de una prestación de un servicio. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio y es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o servicio. Ustedes complementaron muy bien con algunas definiciones que encontraron, que entendieron sobre estos términos. Eh, hay varias definiciones. Si esta fuera tema de algún, o pregunta de algún examen, no tiene que ser estas que estamos viendo aquí en la presentación. Aquí lo que es importante es que entendamos los conceptos de costo, precio y valor para poder entender lo que vamos a hacer. ¿Ok? Veamos también la definición de valor. Creo que esta lámina no se las presenté en la clase anterior, la voy a leer rápidamente. Dice que la palabra proviene del latín valoris y se define como el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Esta definición es de la Real Academia de la Lengua, ¿de acuerdo? Es muy genérica, a lo mejor le falta un poco más de cuerpo al concepto de valor, pero define muy bien el principio, ¿no? Esa acepción de esta palabra en el lenguaje de la economía no difiere en su sentido general, que se trata de determinar cuáles son las cosas en que reside el valor. Entonces, la dificultad dentro de lo que hacemos nace en que suele involucrarse dos puntos que es necesario distinguir, que es identificar y trabajar. Uno es establecer el valor económico del bien que estamos evaluando, y dos, examinar de qué depende, cuáles son las circunstancias que en él influyen. Es decir, matemáticamente, cómo vamos a soportar el análisis para determinar el valor, y por otra parte, identificar cuáles son esos elementos eh, en que reside el valor. Les platicaba en la primera sesión el caso del conductor que me peleaba, que habíamos hecho los avalúos de un funcionamiento y lo replicó en otra parte de la ciudad y quería venderlos al mismo precio. Digo, el precio lo puede determinar él, es libre de hacerlo, pero el valor no se reconocía de esta manera. Entonces, aquí aplicaría el punto B. Tuvimos que examinar y analizar en dónde radicó, en el primer caso, el hecho de que el inmueble pudiera tener un valor determinado. Y cómo esa variable no se encontró en la segunda ubicación. ¿Sí queda claro más o menos qué radican los dos ejemplos? Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a todo esto que estamos comentando rápidamente? Todo claro, todo claro. ¿Perdón? A ver, el género de la casa habitación que se usa como tienda de abarrotes sin modificación estructural. Eso no tiene mayor impacto porque toda la estructura sigue siendo una casa habitación. Se calcula sobre casa habitación sin rentas, es correcto, ya. Es correcto. Y también depende del uso que se le vaya a dar el propósito.
que vamos a tener en el avalúo. Entonces, siguiendo, por ejemplo, con esta presentación, bueno, veíamos hasta dónde llegamos con el valor. Vimos la clase anterior también, porque así venía en el programa de módulo, íbamos a ver el enfoque de ingresos. No tengo problemas con hablar del enfoque de ingresos, pues el enfoque de costos y el enfoque de mercado, pero creo que se rompe un poquito ¿cómo se llama? La secuencia de los avalúos, si los brincamos así de esa manera. Entonces, por ahí no sé si tuvieron la oportunidad de descargar eh, eh, un formato de avalúos. No sé si tuvieron la oportunidad de descargarlo, que lo pudieran tener a la mano. Ok. ¿Ya lo tienen abierto? Ok. Bueno. Antes de seguir con los enfoques, me gustaría que viéramos la estructura elemental de un avalúo. Lo más básico que podemos encontrar en un avalúo, ¿no? El formato del avalúo de la Sociedad Hipotecaria Federal tiene un esquema muy similar a el que vamos a revisar. Nada más viene un poco más detallado algunos aspectos. Pero el principio básico, el principio primordial del avalúo, lo podemos ver en este formato que acaban de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla, Adrián me dice que de dónde los cargamos. Creo que subieron aquí a, a los archivos del módulo. No sé si lo puedas revisar. Me dicen que sí pudieron descargar todos los demás compañeros. Por el chat, por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Creo que también lo mandaron por el WhatsApp. Perfecto. Bueno, del lado izquierdo podemos ver que empieza con la carátula. En este caso es la pestaña que dice portada. ¿Ok? Entonces vemos que es la carátula. Vienen datos generales de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Un recuadro en gris, es este que viene aquí, donde viene la foto principal del inmueble que vamos a bajar. Es la manera de identificar qué es lo que estamos hasta analizando en primera instancia, ¿no? Es un muy breve, un breve resumen de lo que vamos a hablar de esto, ¿no? Me pregunta Luis que qué periodo de validez o caducidad es lo recomendable en un avalúo. Por lo general, por ejemplo, para el crédito garantizado a la vivienda tienen una vigencia de 6 meses. Ojo, no es una regla genérica para todos. Por ejemplo, en las instituciones financieras, cuando se hace un avalúo de la cartera de esa institución, es decir, las casas que ya recibieron en Nación, se hace un avalúo para ver el valor que podría tener o mantener dentro de esa cartera, y la vigencia en algunas instituciones puede ser hasta de un año completo, hasta de 12 meses, ¿ok? Pero depende de quien vaya a hacer uso del avalúo. De manera genérica, para quienes nos rigen y nos norman los avalúos, en este caso la Sociedad Federal de Comisión Nacional Bancaria, nos dice que tiene una vigencia para un objeto de crédito de 6 meses. ¿De acuerdo? De hecho, la vigencia de los comparables que utilizamos también es de 6 meses. O hay instituciones financieras que nos piden que manejemos comparables con una vigencia de 3 meses máximo. ¿Ok? Entonces, es importante que vamos viendo eso. En general, el periodo de validez puede ser de 6 meses. Y es un tiempo razonable. Dicen que la economía es muy dinámica. Entonces, lo que hoy puede darnos un valor el día de mañana puede tener haber una situación en la macroeconomía que haga que cambie todo y el valor que dimos, a pesar de que esté dentro de ese lapso de 6 meses, podría ser diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si sacamos un avalúo en un momento determinado y entra una crisis más severa de la que estamos atravesando
atravesando en este momento por la pandemia y por todo lo que ya sabemos, es muy probable que los valores se vayan a moverse. Algunos hacia el alza, algunos hacia la baja. De hecho, es un fenómeno muy peculiar que se está en este momento. Hay gente que sigue manteniendo sus precios de venta, sus precios de lista, pero por debajo del agua están haciendo promociones, más o menos como las que les comentaba yo la clase pasada. Además que aquí los compradores siguen manteniendo esos mismos valores. Porque los promotores están buscando obtener liquidez, necesitan desplazar las viviendas que ya tienen construidas. ¿Ok? Bueno, entonces veíamos lo de la carátula. Les decía yo que es una semblanza muy rápida de lo que vamos a ver en el interior de Avalúo. Se caracteriza por tener una fotografía principal del mueble y datos muy generales. El inmueble que se está evaluando, quién solicita el inmueble, quién es el propietario del inmueble. Ojo, son términos muy diferentes y muy importantes. Una cosa es quién solicita el avalúo. En este caso, si yo voy a comprar una casa y necesito hacer un avalúo para que me autoricen un crédito, yo soy el solicitante. Yo estoy solicitando el avalúo para poder ejercer un crédito, pero no soy el propietario. Entonces, el propietario lo determinamos con una serie de documentos. El documento principal es la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, vemos dentro de esta carátula el solicitante, el propietario, la ubicación del inmueble, la dirección en general, el valor por que estamos concluyendo, la fecha y algún tipo de observación o comentario que pensemos o que veamos que pueda ser necesario para quien vaya a leer el avalúo. ¿Okay? Entonces, pues pasamos al siguiente punto que dice los aspectos generales. Y está en esta segunda pestaña. Aquí sigue un poco el método científico, vamos a ir de lo general a lo particular para ir desmembrando e ir entendiendo lo que integra un avalúo. ¿Okay? Entonces, en los aspectos generales empezamos a determinar los antecedentes. En este caso, suponiendo que es un avalúo para un crédito garantizado a la vivienda, que se ejerza a través de una unidad de evaluación, se determina quién es el controlador, quién es el revisor, quién es el perito evaluador que está haciendo la estimación de valor y quién lo está solicitando. Esos son antecedentes muy generales. ¿Ok? Y la unidad de evaluación. Aquí, por ejemplo, si ustedes utilizan este formato para hacer algún tipo de ejercicio que no vaya para alguna institución financiera, no se llenarían los datos del controlador. Los datos del controlador, más bien la figura del controlador, es una figura que surgió a partir precisamente del nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal y la determinación de las unidades de evaluación. El avalúo lo realiza un profesional de la evaluación que tiene que estar certificado y que tiene que tener una serie de requisitos, entre ellos unos estudios de posgrado, una especialidad, una maestría, para poder obtener los registros de la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, un profesional de la evaluación va a hacer todo el análisis y otro profesional de la evaluación va a revisar el trabajo del primer profesional de la evaluación que hizo el avalúo. Es decir, intervienen dos figuras. El evaluador que hace el avalúo y otro evaluador que revisa que ese avalúo esté bien soportado. De esa manera, la Sociedad Hipotecaria Federal pretende que haya un mejor control sobre la calidad de la información y la calidad del análisis que estamos realizando. Perdón, ¿se escuchan muchos cosas aquí donde estoy? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, me escuchan. Ok. Siento como que estoy gritando mucho porque tengo la tormenta atrás, pero no sé si eso está viciando un poco el sonido. Veo que sí me escuchan. Me preguntan